Ahora con el expresidente del Colegio Médico y actual además miembro del Consejo de la Mesa Social COVID, el doctor Enrique París. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bien, gracias. ¿Y usted? Espero Muy que esté bien, bien. con hoy día un poco más de frío y sorprendida también con las cifras, doctor. Hoy día estábamos informando lamentablemente de 75 fallecidos. Vamos a conversar también sobre cómo se están contando los fallecidos, pero lo que nos llama la atención es que con esta tercera semana de cuarentena los números prácticamente no cedan. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿A qué lo atribuye? La verdad es que en primer lugar también lamento el número de fallecidos. Ahí se produjo un cambio, como dijo ayer el ministro, en el sentido de que no es necesario que en el certificado de defunción esté comprobado el resultado de la PCR, basta que se haya tomado el examen para confirmar que ese paciente falleció por coronavirus, y eso lo adelantó ayer el ministro, que podría haber un aumento en el número de fallecidos. El número de casos totales demostró una pequeña caída. ¿Qué es lo que o qué es lo que hay que corregir? Que es la pregunta. Nosotros estamos muy bien en la detección, es decir, en el examen que se hace para diagnosticar. Pero estamos, yo creo, teniendo problemas en la trazabilidad, es decir, cuando tú detectas un paciente, tienes que además detectar a todos los contactos y aislarlos, y justamente la tercera fase, el aislamiento, también estamos mal. Y eso ya está claro. En Tarapacá, el 24% de los pacientes que deberían estar aislados están saliendo. Aquí en la región metropolitana se hizo un estudio también, el 14%, aunque estén enfermos, están saliendo. Por lo tanto, si estamos bien en detectar, estamos mal en trazar y en aislar. Por eso se ha aumentado enormemente la cantidad de personal que va a estar a cargo de trazar. De 80 personas, que eran muy pocos, se aumentó a 800. Pero también yo creo, Matilde, que hay que incorporar mucho más a la atención primaria. Doctor, y vamos por incorporar parte mucho porque más fuertemente sí, a los alcaldes. quiero preguntarle en qué consiste la trazabilidad, porque hoy día vemos que los informes indican que la trazabilidad es baja, que llega aproximadamente al 40% de los casos, pero ¿qué significa trazar? Para que la gente lo tenga claro, porque hemos hablado bien poco entienda. Y es muy importante. Sí, muy importante. Cuando tú haces un examen y diagnosticas a un paciente, ese paciente tiene que ser seguido, tiene que saberse dónde está viviendo, cómo se siente, tiene que ser seguido además todo el entorno que tiene él, que puede ser su familia, pueden ser sus compañeros de trabajo, y a ellos también hay que seguirlos, porque tienen que ir a cuarentena de inmediato, 14 días de cuarentena, y él también. Eso es trazar el caso, es decir, tener un control sobre el paciente enfermo, pero también tener un control por todo el grupo que está alrededor de él. Y eso hay que hacerlo o telefónicamente o presencialmente, para evitar justamente que esa gente, que a lo mejor no sabe a veces, se quede en cuarentena. Porque Bueno, es si un esa trabajo gente no cumple bien la cuarentena, grande, bien se titánico sigue, para que 80 muy personas la grande, estuvieran haciendo. titánico. En otros países se han tenido que contratar miles de personas para hacer la trazabilidad. Se han utilizado medios electrónicos también para hacer la trazabilidad. Y obviamente que la persona que está contagiada y que tú la tienes trazada, ya sabemos lo que es eso, la tienes identificada, si ella te dice yo no puedo hacer cuarentena en mi casa porque no tengo las condiciones, hay que enviarla a una residencia sanitaria, y eso es lo que se llama aislamiento. Si la persona o su entorno familiar o los contactos que tiene no pueden hacer el aislamiento, hay que mandarlos a residencia sanitaria, y eso es lo otro que se está implementando rápidamente. Hoy día ya han aumentado las camas en residencias sanitarias, porque es fundamental. Si no, esa persona empieza a circular y contagia. Ya se sabe que una persona puede contagiar a dos. Ha bajado eso, pero hay la posibilidad de que contagie a mucha gente. Y hay pacientes hipercontagiantes, creo que lo conversamos un día. Hay pacientes hipercontagiantes que tienen una carga viral muy alta y que son capaces de contagiar a 70 personas. Entonces, eso es fundamental. Trazar, ubicar al paciente significa eso, tenerlo controlado y aislar para evitar que ese paciente siga contagiando, e incluso aislar a sus contactos. Eso significa, como usted decía, un trabajo enorme. ¿Cuándo va a empezar a operar este nuevo número de personas que van a trabajar en la trazabilidad? Bueno, fueron contratados el viernes, sábado y domingo recibieron instrucciones, recibieron educación.
para comenzar a trabajar activamente. Pero yo dije algo que lo hemos conversado mucho en la mesa social, hay que potenciar más la atención primaria. Los alcaldes tienen también que, hacer el contacto a través de sus encargados de salud. Yo llamaría a una reunión urgente de todos los encargados de salud de toda la región metropolitana, en el Ministerio de Salud, y les ayudaría, obviamente, al tema de la trazabilidad y del aislamiento. Para eso tienen que tener la información, cosa que se ha negado hacer la información exacta para no exponer a los contagiados. Sin embargo, parece ser clave. Sí, es clave, pero ya se acordó entregarla en forma, obviamente, manteniendo todos los cuidados a los representantes de salud de cada municipio. Eso está funcionando, y si no está funcionando hay que hacerlo de inmediato. Deben conocer ellos ese mapeo, porque ellos son los primeros que pueden ir al hogar a entregarle alimento, a entregarle ayuda, a ver cómo están, a preguntarles cómo están e incluso a monitorizarlo. Nosotros hemos propuesto, yo he propuesto, el doctor Acorsi también, varios otros especialistas, el uso de saturómetros, o sea, oxímetro de pulso, porque eso permite saber si el paciente se está agravando o no, para llevarlo de inmediato a urgencia. Eso no fue entendido el otro día en una entrevista que di, porque ¿qué es lo que permite eso? Que la persona avise que se sienta mal. No significa que él tenga que ir solo al hospital, que fue lo que ocurrió en esta persona que falleció en la calle. No, él tiene que avisar, y por eso la trazabilidad es tan importante. Tiene que tener una persona a la cual llamar, avisar que se está sintiendo mal para que lo vayan a buscar y lo hospitalicen. Porque no puede, estar en la casa con hipoxemia. Claro, y porque el deterioro es bien rápido. Ahora usted decía, doctor, que se ha aumentado y que se aumentó durante el fin de semana, se realizaron las contrataciones. Entonces se pasó de 80 a 800. ¿Cómo se destinan las personas que tienen que hacer estos seguimientos? ¿Cómo se hace? Bueno, pueden ser estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, estudiantes de tecnología médica o de kinesiología, gente que sabe, o TENS, auxiliares, que sepan salud y que sepan llamar y preguntarle a la persona, porque ahí está lo fundamental, no solamente se está cumpliendo la cuarentena, se está cumpliendo el aislamiento, hay que preguntarle cómo se siente, cómo está respirando, si se siente ahogada, si tiene mucha fiebre, si se siente mal, para ir en ayuda rápida de esa persona y hospitalizarla cuando sea necesario. Por eso es un trabajo muy complejo y obviamente difícil, pero lo vamos a hacer, lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. Doctor, usted hablaba de que esas personas que hayan estado en contacto con una persona que está contagiada tienen que mantener un aislamiento por 14 días, y ese ha sido otro de los temas que ha estado en la polémica en el último tiempo, porque a raíz de lo que pasó con el subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga, que pese a estar en contacto con una persona, en un principio se había dicho que había sido bastante estrecho el contacto, luego se dijo que no, pero debería haber estado 14 días en cuarentena. Eso cambió, se dictó nuevamente un decreto donde dice el día sábado, él llegó el día domingo a trabajar, que también podía dejar la cuarentena cuando un examen PCR salía negativo, pero ahí también hay un cambio de criterio y muchas veces después del quinto o sexto día el examen PCR todavía no sale positivo. El ministro lo abordó hoy día. ¿Qué es lo que va a pasar con una situación como esa? Porque usted bien lo dice, son necesarios estos 14 días. ¿Qué va a pasar con ese tiempo y cómo se va a definir una sola voz para que no se generen estas confusiones? Bueno, la voz tiene que darla, Matilde, el grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, que es un grupo aparte de la Mesa Social COVID-19, como usted sabe. Ese grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, que está formado por gente muy calificada, ha dicho que la cuarentena es de 14 días y que hay que mantener, ojalá, esa cuarentena de 14 días. Esto de haber bajado a 10 días y que hoy día se revirtió también complicó un poco. Yo no quiero personalizar en el subsecretario, que además creo que ha hecho una labor extraordinaria, pero desgraciadamente aquí las reglas tienen que ser iguales para todos. Acuérdense cuando el senador Rabindranath Quintero rompió la regla y viajó, después él dijo que no sabía, pero ahí se comenzó obviamente a meter esta cuña de que a lo mejor si se hacía el examen y le sale, eso no es así. Si está por definición en contacto con una persona, en contacto cercano, estrecho, con una persona con COVID-19, lo dice la misma norma ministerial, debe considerarse paciente COVID-19 hasta que no
se recupere, o sea, hasta que no haga la cuarentena, porque si empezamos a colocar variantes, la gente se confunde, la gente no entiende bien. Por lo tanto, yo pediría, con mucha humildad, aceptar además la recomendación del comité de expertos, que se mantenga, mientras tanto, el tema de los 14 días. La doctora Janet Davancho lo dice muy claro hoy día en el Mercurio, porque eso es una señal que tiene que ser entendida por toda la comunidad. No pueden haber excepciones. Claro, también hubo ministros la semana pasada que hicieron cuarentenas bastante pequeñas porque no habían tenido síntomas y se hicieron el PCR, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, volvieron a trabajar, pero no han seguido la recomendación de los expertos, como usted bien dice. Doctor, sí, lo que pasa, Matilde, sí, es que yo ahí le hice ver ese punto, es que ellos no deberían haber llamado cuarentena, si ellos no entraron en cuarentena. Entonces hay que buscar otro lenguaje u otra forma para explicarle a la población eso. No es que hayan entrado en cuarentena, sugerimos algunas otras denominaciones. Yo creo que eso, desgraciadamente, va a haber que mantener la cuarentena de 14 días porque ya no se tomó esa decisión. En ese momento todavía no existía este ordinario del sábado del Ministerio de Salud que usted nombra en referencia a Zúñiga. Para los otros ministros no había ese ordinario y obviamente que no es bueno, repito, tener diferentes formas de corregir o mantener la cuarentena que no sean los 14 días. Yo creo que ahí tenemos que mantenernos bastante firmes para evitar confusión. Si no, doctor, cualquier persona a lo mejor va a sí, querer hacerse el examen y volver a trabajar. Y como dice usted, incluso puede salir un falso negativo. así es. O sea, salirle negativo y tener el virus igual. Es correr un riesgo muy grande. Doctor, también en los cambios metodológicos se anunció el cambio para contabilizar a las personas fallecidas por coronavirus y como usted bien decía al principio, se va a contabilizar a partir del día de mañana a las personas que tienen PCR pendientes que hayan fallecido y que luego se dé a conocer que efectivamente tenían el virus. Sin embargo, la OMS tiene otro criterio y es que personas que tengan características de la enfermedad y dado que no están circulando otros virus, también se decrete que la muerte fue por coronavirus. ¿Por qué no se hace así si es la tendencia mundial? Bueno, el ministro lo ha dicho, Matilde, ¿eh? Cualquier persona que en este momento tenga problemas respiratorios, una neumonía, un cuadro de fiebre alta, mucha tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, ni Dios quiera, aunque no se haga el examen, tiene que ser considerado como coronavirus. No es necesario incluso hacerse el examen. Esa persona debe ser considerada, tratada y hospitalizada como coronavirus. Y además tiene una radiografía de tórax o tiene una TAC que es muy llamativa, debe ser considerado como coronavirus sin esperar el resultado del examen. Yo coincido con eso y el ministro lo ha dicho. Claro, por lo tanto, si una persona de esas características muere, no es necesario que haya un PCR pendiente. Esa persona muere, la causa de muerte es coronavirus. Por supuesto que no, coincido plenamente con usted. Si tiene todos los criterios clínicos, si tiene un cuadro respiratorio importante, fiebre, dolor de cabeza, se deterioró rápidamente, hipoxemia, le faltó el oxígeno, hubo que intubarla, obviamente que sin lugar a dudas, y lo dijo el mismo ministro, lo ha dicho muchas veces, hay que considerarlo un coronavirus. Doctor, y finalmente se nos acaba el tiempo, pero vimos que están llegando nuevos ventiladores, sin embargo, la crítica por parte de los mismos médicos es que faltan manos. Ya no están faltando ventiladores hasta ahora, menos mal, pero sí están faltando personas, médicos, kinesiólogos, hay todo un equipo por cada ventilador que es necesario. Se ha hecho en otros países, se hizo en Italia, por ejemplo. ¿Sería necesario también pedir la llegada de médicos extranjeros que puedan ayudar al contingente local? Bueno, en primer lugar, los médicos, los kinesiólogos que saben muchísimo, pero también en Chile hay que agregar a los anestesistas, hay matronas que saben manejar la ventilación mecánica, porque vienen de la unidad de cuidado intensivo neonatal, hay enfermeras que saben usar un ventilador, los cardiólogos y los respirólogos saben usar ventilador. Yo me abro también a la posibilidad de que médicos extranjeros que estén en condiciones de ayudar sean contratados. ¿Por qué? Porque en época de pandemia el Código Sanitario lo permite. Tú puedes contratar a médicos que no han rendido su examen todavía mientras dure la emergencia. Así que yo me abro a esa posibilidad de todos modos. Creo que hay que aprovechar y hay un grupo de médicos que está, digamos, ofreciéndose trabajar, médicos chilenos que estudiaron en el extranjero
y que están en Chile en estos momentos y que quieren trabajar ayudando. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que haya conversado con nosotros, con Chilevisión Noticias, CNN Chile, para poder comprender un poco qué es lo que está pasando, por qué no bajamos los números de contagio. Como usted nos indica, la trazabilidad se vuelve muy importante y también cómo seguir los cuidados. Muchísimas gracias y hasta otro momento, doctor. Dígame. Gracias a usted, Matilde. Creo que los casos van a bajar porque el informe epidemiológico muestra ciertas señales en comunas del Gran Santiago donde se ve una reducción. Así que Dios quiera, creo yo, tengo confianza que las cifras van a comenzar a responder. El sacrificio de la cuarentena tiene que ser recompensado porque la gente lo ha pasado mal y creo que vamos a ver resultados en los próximos días. Así lo esperamos todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a usted.